No sé si esto será algo entretenido, si será terrorífico, si es divertido, si es como una historia de terror, o si es una estupidez, pero tengo la necesidad de contarles esta anécdota, para nada normal. ¿Alguna vez han tenido que ir al funeral de un amigo? Bueno, les adelanto lo obvio. Es una mierda, ojalá no les pase nunca. La cosa es que, en junio del año pasado, murió Joe, uno de nuestros amigos, con el cual salíamos a fiestas, o a hacer cualquier cosa propia de adolescentes ociosos. Él era parte de nuestro grupo, y era muy querido. Nos autodenominamos Majes, aunque no era un nombre nada original, solo juntamos las iniciales de todos los integrantes y ya. Nota. Todos los nombres son referenciales, en realidad nadie se llama como yo lo nombro, incluido el nombre de nuestro grupo de amigos. El funeral fue un domingo, y para hacer todo más tétrico, estaba muy nublado. Chocó en el auto de su padre, y murió al instante. Supongo que fue una buena muerte, al menos no sufrió antes de morir. Parece que estaba un poco borracho, no lo sé, pero he escuchado eso. Ese día, llegaron varias personas, muchas de ellas podría apostar a que nunca les había importado la vida de él, y ahora iban como pobres hipócritas a un funeral de alguien a quien nunca tomaron en cuenta. Pero bueno, cuando uno muere pierde todos los pecados, y se transforma en la mejor persona del mundo. Y al parecer todos te quieren. Luego de unas palabras cliché del cura que hizo la despedida, pasó su madre y su tía a dar sus propias palabras. Sus discursos sí fueron más tristes, al menos se notaba que en realidad les afectaba su muerte. Y si les soy sincero, a mí no me afectó mucho. Me dio un poco de pena, pero más que eso no. Pero en general, estábamos todos tristes por su muerte. Alexander y Michael se quedaron callados todo el funeral, solo intentaban no mirar directamente el ataúd. Solo Sarah quiso ir a dar unas pequeñas palabras. Podía ver sus caras, nunca habían estado en un lugar como ese. Estaban incómodos. Y mientras Sarah hablaba, yo me puse a mirar a la gente alrededor. Habían abuelos, tías, sobrinos, primos lejanos, y unas cuantas personas que supongo deben haber sido sus amigos. Incluso una chica llegó casi al final de todo, muy atrasada, y se acercó a nuestro grupo. Andaba con un vestido gris que le llegaba hasta un poco más abajo de sus rodillas. Se paró al lado de Michael, que era el que estaba más alejado de mí, y le preguntó, con voz muy nerviosa y tímida. ¿Ustedes eran amigos de Joe? Con voz susurrante, sí, respondió. Me miró discretamente un rato, pero luego apartó la vista. Aunque tenía la constante sensación de que me estaba mirando, y, a pesar de que no la conocía, tenía una fuerte sensación de que ya la había visto en algún otro lugar antes. No dijo nada más en lo que restaba del entierro. Nosotros teníamos la obligación de enterrar el cajón donde estaba el cuerpo despedazado de Joe, no sé el por qué, ni tampoco sé por qué la familia no lo hizo, pero en fin. Gracias a eso, nos quedamos hasta el final, cuando ya se habían ido todos, incluso sus padres. A pesar de ello, la chica de gris que llegó atrasada se quedó al lado de Michael, con nosotros. Quizá era su amiga, no lo sé, pero ni yo, ni Michael, ni Alexander la conocíamos, además se veía muy tímida. Cuando el ataúd ya estaba completamente bajo tierra, la chica rara se quedó sentada al lado de la lápida, al parecer mirándonos, pero no la tomamos en cuenta. Y luego nosotros nos abrazamos uno por uno, nos despedimos, y al final todos tomaron una salida distinta del cementerio para devolverse a sus casas. No hice nada importante el resto del día, solo la pasé en el notebook, como siempre. Aunque cuando ya era de noche me llamó Alexander, y me dijo que al otro día, con Michael, nos juntaríamos en la casa de Sarah a las 8:30, para hablar un poco más acerca de lo que pasó, y para olvidarlo igualmente. Le dije que sí, y terminé la llamada. Me quedé aproximadamente hasta como las 4:30 de la mañana en internet, y al final me quedé dormido con el notebook sobre mí. Me desperté como a las 12 del día, con el notebook en el piso, y descargado. Siempre me pasaba lo mismo, pero en fin, eso no tiene relevancia. Cuando eran aproximadamente las 17 de la tarde, fui a la playa. No fui a bañarme, solo me fui a relajar, ya que estuve como perturbado todo el día, además, me sentía un poco estresado. Estuve allí, sentado en la arena, con el sol más cercano al mar que a las montañas, mirando toda la playa. Había gente bañándose, niños haciendo castillos y agujeros en la arena, lo típico. También había una chica joven en la orilla, con uno de esos gorros grandes de playa, mirando el horizonte, mientras dejaba que las olas mojaran sus pies.
Y la verdad no sé por qué, pero esa chica me recordó a la supuesta amiga de Joe que vi en el funeral, la que llevaba un vestido gris, y el pelo negro hasta debajo de sus hombros. Por alguna extraña razón quise hablarle, pero no lo hice, me daba vergüenza hacerlo. Cuando me devolví a mi casa, aún estaba con la sensación de haber visto en la playa a la chica esa que apareció en el funeral de Joe, así que aproveché que Sara se había conectado a internet para preguntarle por la chica. Oye, ¿no te acuerdas de una chica que andaba de gris en el funeral de Joe? Le dije. Jun. No sé, dame más detalles, eso es muy poco para poder saber de quién hablas, me respondió. Era una chica de estatura normal, con un vestido gris largo, de pelo negro, y con las mechas largas, y hoy estaba con un gorro grande de mimbre. Recuerda, ella llegó atrasada, mientras tú estabas dando el discurso, y le preguntó algo a Michael que no recuerdo. Se demoró un poco, pero respondió. Jun. ¿No será mi prima Celis? Recuerda, cuando nos fuimos de vacaciones en febrero, y yo pasé una tarde a su casa mientras tú y los demás se fueron a la playa. Y luego en la noche nos fuimos a la cabaña a hacer un asado. Entonces yo me acordé de ese viaje, que en realidad fue genial, y le contesté. Ah, sí, recuerdo ese viaje, porque justo ese día en la noche nos pasaron muchas cosas. Se nos sobrecalentó el motor de la camioneta, tuvimos que ir caminando hasta el supermercado para comprar las cosas para el asado, y el local quedaba como a 20 cuadras. Además, mientras íbamos caminando, el Michael se resbaló con un papel que había en el piso y se pegó en el brazo, y me estuve riendo de eso todo el camino. Igualmente, luego de eso íbamos a cruzar la calle, y justo iban a atropellar a una chica que estaba como paralizada en medio de la calle, y yo la empujé para que no le pasara el camión encima. Y me quedó mirando con la misma cara de impactada con la que miraba el camión antes. Y luego el Michael me fue molestando en el camino con que me quería violar a esa chica, y muchas otras cosas. Ah, igual esa vez el Michael quería comprar cerveza, pero no le dejaban porque no parecía tener 19 años, y con eso igual lo fui molestando yo el camino de regreso. Sí, lo recuerdo, fue genial ese viaje. Le dije. Luego Sarah me preguntó. ¿Y para qué querías saber? Porque me pareció haber visto a esa misma chica en la playa hoy, y no sé, me dio curiosidad, nada más. Y entonces así fuimos divagando en más temas, pero me quedé más tranquilo con su respuesta. Ya eran las 8 de la noche, así que le dije que iría a su casa junto a los demás. Primero pasé a buscar a Alexander y a Michael, ya que iban a estar los dos en casa de Michael. Tomé un taxi, y me fui hasta su casa. Me bajé como a media calle de distancia, y me dirigí hacia la casa. Pero algo raro estaba pasando en la entrada, ya que había un montón de gente en círculo, mirando hacia abajo. Entonces me acerqué, y vi una cosa horrible. Todo el piso ensangrentado, un destornillador manchado de sangre tirado en la acera, y justo a su lado el cuello despedazado de Alexander y de Michael. Ambos manchados por todo el cuerpo y la ropa con sangre. Estaban totalmente muertos. La escena, en realidad, me dejó impactado. No atiné a llorar, ni a gritar, ni nada, me quedé vacío, sin ningún pensamiento en la cabeza. No terminaba de comprender lo que había pasado. Pasaron unos 2 minutos, hasta que recién entré en realidad, y comprendí un poco lo que había visto. Me dieron náuseas, y casi vomito. Me sentía mal, mis ojos nunca habían visto algo tan horrible en persona. Entre los murmuros de la gente escuché a alguien decir, los asaltaron, hay un llavero para celular roto al lado de su bolsillo, pero no tienen sus celulares. Me impresionó pensar que un infeliz hubiera hecho semejante crimen, solo por unos mugrosos celulares. Cuando me hube tranquilizado llamé a Sara para decirle todo. No, de hecho no, ni siquiera la llamé, le mandé un mensaje, diciéndole que urgente viniera al lugar. La verdad no sé para qué, no es como si ella tuviera magia para revivir gente, pero no podía decirle por celular lo que había pasado. Se bajó en el mismo lugar que yo del auto, y antes de que viera la escena, la detuve, y le conté todo. Se echó a llorar y fue corriendo a ver los cuerpos de lo que alguna vez fueron nuestros amigos. Realmente, era una escena sobrecogedora. Quizá el ver sus cuerpos destrozados fue lo que más la impactó, aún más que la muerte en sí. La junta se canceló. No es como si hubieran muchas personas que fueran a ir a ella. Me sentí muy raro toda la noche, y estuve con un poco de insomnio. No me lo explicaba. Cómo, de un momento a otro, perdí a 2 de mis mejores amigos. Sin contar que hace solo unas semanas había muerto otro de mis amigos. La verdad, hubo momentos en los que sentí ira. De hecho, lancé un vaso con licor contra la pared, y estalló en 1000 pedazos.
Luego me tranquilizaba, y me sentía como si nada hubiera pasado. Pero la cosa es que lo que menos hice esa noche fue dormir. Al otro día, Sarah me llamó, a mediodía. Tenía una voz seca, cortante, y perturbante. Nunca la había escuchado así. Solo pudo decirme, el entierro será en 2 días más, en el mismo cementerio para los dos, 5 y 7:30 de la tarde. No habrá velorio, eso será solo para sus familiares. Luego de eso soltó unos sollozos, y antes de colgar, con una voz muy dolida me dijo: ¿qué nos está pasando? Y colgó. Estuve un poco vacío esos días, tampoco les podría contar lo que pasó, porque ni siquiera yo lo recuerdo. Deben haber sido algo insignificantes. En el funeral no había tanta gente como en el de Joe, solo unos cuantos familiares, yo y Sarah. Y al igual que la vez pasada, llegó Celis, la chica de antes, atrasada, al entierro. Aunque Sarah la saludó en un principio, no podía dejar de abrazarme. Realmente estaba dolida. Y su prima miraba desde lejos. Y yo seguía con la incómoda sensación de que me miraba. Terminó el funeral de Alexander, y con una media hora de diferencia empezó el de Michael. Aunque yo me tuve que quedar hasta el final de cada uno, hasta que se fueran todos, con Sarah y su prima mirando a lo lejos. Por alguna razón el funeral de Michael fue el más triste. Quizá porque yo era más cercano a él, no lo sé. Cuando ya se estaban todos yendo, otra vez, me tocó ayudar a enterrar el ataúd de Michael. Sarah siempre estuvo cerca a mí, estaba muy vulnerable mentalmente. Cuando terminé, me quedé sentado, al lado de su tumba por un tiempo, junto a Sarah, que no podía soltarme. Luego de dejar que ella se lamentara un rato sobre mi hombro, le dije que no nos hacía bien estar allí, así que le propuse que nos fuéramos del cementerio. Aunque ella no quería quedarse sola, así que le dije que la acompañaría hasta que se tranquilizara un poco. Nos levantamos, y nos dirigimos a la entrada principal. Ni siquiera tomó en cuenta a su prima, que aún estaba en la tumba. Hasta que le gritó a lo lejos para llamar su atención. Sarah. Le gritó. Le dije que la esperaría en la salida, y fue a ver qué quería su prima. Pasó un rato, se demoró más de lo que esperaba. Hasta que de repente, escuché un grito desgarrador, proveniente de Sarah. Fui corriendo inmediatamente a ver si le había pasado algo. Fui corriendo hasta la tumba de Michael, donde supuestamente estaba la prima de Sarah, pero no había nadie. Miré para todos lados, pero no había nadie. Entonces me sonó el celular. Me habían mandado un mensaje. Un mensaje común y corriente, nada de importante. El problema era que fue mandado desde el número de Michael. Y decía: por fin te encontré, realmente, no puedo vivir sin ti. Vendría a todos los funerales que fueran necesarios para volver a verte. Apagué el celular. Eso realmente me asustó. Yo estaba preocupado por Sarah, por su grito, temía que le hubiese pasado algo. Seguí caminando entre las tumbas, hasta que encontré a Celis, y ella, por primera vez, se acercó hacia mí. Yo inmediatamente le pregunté: ¿has visto a Sarah? No, tú igual escuchaste eso, ¿cierto? Sí, por eso la estoy buscando. Entonces busquémosla los dos. Y entonces empezamos los dos a caminar por entre las tumbas, buscándola. En un momento, Celis se detuvo, y se quedó parada en medio de todo. Y le dije: ¿qué pasa? Ayúdame a seguir buscando. Entonces ella me dijo: ¿has visto muchas muertes últimamente, no? La verdad, me extrañó su pregunta, pero le respondí: sí, la verdad es que sí, se siente muy mal, ojalá nunca te pase. No se lo deseo a nadie. Entonces ella comenzó a reír. Era una risa un poco rara, podría decir que hasta maniática. Entonces, cuando calló, me dijo: estoy sola. La iba a interrumpir, pero prosiguió: los vi. Vi sus cuerpos chocar contra el cristal. Vi cada una de sus cabezas reventando galones y galones de sangre. La sangre de mis padres. La sangre de mis hermanos, de mi pretendiente. Era la sangre de la gente que quería, salpicada sobre mi cara. ¿Por qué no me morí yo? ¿Por qué tuve que quedar viva? ¿Por qué no pude abandonar esta maldita vida en un instante, como a la gente que más quería se la arrebataron en unos segundos? Si existe un Dios, tendrá que rogarme a mí para que lo perdone. Deduje que sus padres y toda su familia habían muerto en un accidente automovilístico. Antes de que pudiera decir algo, siguió: pero ahora estás tú. Yo quería morir, pero esa vez, esa noche, no sé qué sentí, no sé qué me pasó, pero no quería que todo terminara de la misma manera en que terminó para mi familia. Y allí estuviste tú. Me salvaste.
Si no fuera por ti, por haberme salvado, irónicamente, ya me habría suicidado. Pero no, aún no podía hacerlo. Necesitaba verte de nuevo. Y aquí estás. Le dabas significado a mi vida. Estaba un poco confundido, pero en el poco tiempo que me dio para entender las cosas, logré comprender algo. Algo que, realmente, era un poco obvio, pero por el shock del momento no lo lograba entender. Ella fue la chica que yo empujé esa noche de verano, la chica que salvé de ser atropellada. Nunca pensé que significaría tanto para ella. Entonces se acercó a mí, y me abrazó. Y me susurró al oído. Te amo. Y luego ese te amo se transformó en un beso, y ese beso se transformó en muchos más. Y me empezó a besar más apasionadamente. Y no sabía qué hacer, solo dejé que la astucia de sus labios me dijera cómo comportarme. Eran suaves. Dulces. Y luego se empezó a apoyar sobre mí, y tropezamos y caímos en un agujero, que estaba hecho para enterrar otro ataúd. Y yo quería levantarme, pero ella estaba sobre mí, y no parecía importarle estar allí. Y seguía besándome. Y empezó a tocar todo. Y unas lágrimas salieron de sus ojos mientras lo hacía, pero ella no paraba. Y cada vez avanzaba más. Y pasó lo que todos ustedes están pensando que pasó. Y cuando hubo terminado, y yo estaba aún confundido, bajo ella, me dijo que no me moviera. Se levantó, se volteó, y luego me volvió a mirar. Y entonces me di cuenta de que, lo que había tomado cuando se levantó era un cuchillo. Y me dijo: gracias por todo. Chico desconocido. Gracias por darle un significado a mi vida. De verdad, si fuera para volverte a ver, mataría a todos los que fueran necesarios para lograrlo. Te lo agradezco. Y empuñó con fuerza el mango del cuchillo, y se lo enterró en la garganta. Y vi cómo sus ojos se pusieron blancos. Y cómo sus pupilas se fueron hacia arriba. Y cómo su boca se empezó a llenar de sangre. Y me empezó a empapar de ese fluido rojo. Me manchó entero. Estaba lleno de su sangre. Y su cuerpo cayó sobre mí, su cuerpo inerte y sin vida. Y yo, luego de eso último, quedé muy impactado, realmente estaba muy asustado, y me levanté lo más rápido posible y salí corriendo. Y mientras corría, vi a lo lejos a Sara, aturdida, caminando lento, tambaleándose. Pero a fin de cuentas, estaba caminando. Y se impresionó y asustó a la vez, cuando me vio lleno de sangre. Y solo corría a abrazarla. Y me dijo llorando: no te acerques a ella, por favor, nunca más. Me dijo. Ella. Me intentó matar, pero solo me aturdió. Dijo que iría por ti. No te preocupes, le dije, ella ya está muerta, se suicidó. Ya no te pasará nada, quédate tranquila. Y la abracé. Y unas lágrimas se me salieron de los ojos. Porque acababa de comprender por qué habían muerto Michael y Alexander. Porque no había tenido tiempo de pensarlo antes, estaba demasiado impresionado como para haberlo razonado. Y lo que había visto frente a mí era, realmente, algo horripilante. Pero ya, nunca más pasaría. Nunca más.